Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En esta clase revisaremos los criterios de la razón y de la raíz para completar el tema de los criterios de convergencia para series con término general positivo. Y también estudiaremos aquellas series que no tienen término general positivo, en particular las alternadas, en la cual revisaremos el criterio de Leibniz. Y también hablaremos sobre convergencia absoluta y condicional. En clases anteriores hemos revisado para series con término general positivo los criterios de la integral, de comparación y de comparación en el límite. Estos criterios tienen la pequeña desventaja de que tenemos que recurrir a algo externo a la serie para poder dar una respuesta. En el criterio de la integral tenemos que recurrir a una integral impropia de una función asociada a la serie. Y en los criterios de comparación tenemos que fabricar a partir de la serie original una nueva serie cuyo comportamiento conocemos para poder decir algo sobre la serie original. Los criterios de la razón y de la raíz que ya revisaremos tienen la ventaja sobre estos otros criterios de que no necesitamos de algo externo a la serie, sino que solamente con el término general realizamos ciertos cálculos y en base a los resultados obtenidos concluimos sobre la convergencia o divergencia. Sin embargo, tienen la desventaja o el precio a pagar de que hay un margen de incertidumbre mayor. El criterio de la razón, el criterio de la raíz fallan, digamos, para una familia un poco más grande de series en comparación con todo lo otro. La enseñanza de esto, y que nos va a servir, por ejemplo, cuando hablemos de series de potencia, es que un cierto problema lo vamos a poder abordar en primera instancia con el criterio de la razón, el criterio de la raíz, y en aquellos casos de incertidumbre que vayan apareciendo, vamos a recurrir a alguno de los otros criterios, o a las situaciones que vamos a analizar en la segunda parte de esta clase. Atendiendo al interrogante inicial, determinar el carácter de convergencia de la serie cuyo término general es n elevado a n sobre n factorial, usando los criterios que hemos revisado en clases anteriores. El criterio de la integral no se ve aplicable por causa del n factorial. No hay una función de comportamiento simple que me dé como resultado n factorial al evaluarlo en n. Así que descartamos el criterio de la integral. Tendríamos que analizar algún tipo de comparación, porque esa comparación en el límite, con alguna otra serie de comportamiento conocido. Eso lo voy a dejar para que luego piensen ustedes fuera del horario de clase. ¿De qué se trata este criterio de la razón? Tenemos una serie cuyo término general es positivo, a sub n. Vamos a comparar por medio de una división dos términos consecutivos, es decir, vamos a calcular a sub n más 1 sobre a sub n. Y analizaremos qué ocurre con esta división cuando n crece. Si hay una convergencia, o sea, si hay límite cuando n tiende a infinito de esta expresión igual a un L, admitiendo el caso de que sea 0, un número positivo o incluso infinito, entonces, de manera intuitiva, podríamos decir que el a sub n se parece a una progresión geométrica con razón L, y por lo tanto el comportamiento de la serie de a sub n debería estar relacionado con el comportamiento de la serie geométrica con razón L. Y de hecho eso nos lleva a las siguientes conclusiones. Si el L es menor que 1, incluyendo el caso del 0, la serie converge. Si L es mayor que 1, incluyendo el caso infinito, la serie diverge. Y si L es igual a 1, el criterio no da conclusiones. Hay ejemplos, uno podría recurrir, digamos, a las series P, en los cuales L es igual a 1, y dependiendo del P vamos a tener convergencia o divergencia para la serie. Así que L igual a 1 es la parte de incertidumbre de la cual estábamos hablando anteriormente. ¿Cuándo es conveniente usar este criterio de la razón? Cuando el término general sea producto y división de términos que sean amigables al momento de comparar dos términos consecutivos. Por ejemplo, un polinomio en variable n, si yo lo evalúo en n más 1 y lo divido por el mismo polinomio evaluado en n, vamos a tener una división de dos polinomios del mismo grado y con el mismo coeficiente dominante, así que ese límite va a ser 1.
Si tuviéramos una potencia con base constante y exponente n, también es amigable usar el criterio de la razón, porque al dividir los términos consecutivos tenemos la constante. E incluso los factoriales también son amigables en este caso porque, por ejemplo, n más 1 factorial sobre n factorial igual a n más 1, que se ve fácil de manejar al momento de calcular un límite. Y también con algunos otros factoriales, no necesariamente factorial de n. Revisemos algunos ejemplos sobre esta situación. Estudia la convergencia de la serie cuyo término general es 4, o sea, n a la 4 sobre 5 a la n. Al comparar dos términos consecutivos, el n a la cuarta da origen a un n más 1 a la cuarta sobre n a la cuarta, que en límite es 1, y el 5 a la n da origen a un 5 en el denominador. Así que la razón de dos términos consecutivos es un quinto por n más 1 sobre n a la cuarta. Como n más 1 sobre n tiende a 1, entonces el límite de a sub n más 1 sobre a sub n a un quinto, menor que 1, la serie converge. Pasamos a un segundo ejemplo, un poco más elaborado, lo cual significa solamente que los cálculos van a ser un poco más largos. Estudia la convergencia y divergencia de la serie cuyo término general es n por 5 a la n sobre 2n más 3 por logaritmo de n más 1. El n, al momento de dividir dos términos consecutivos, el n da origen a un n más 1 sobre n que tiende a 1. El 5 a la n da origen a un factor 5. El 2n más 3 da origen a un 2n más 5 sobre 2n más 3 en el denominador, que tiende a 1. Y el logaritmo de n más 1 da origen a un logaritmo de n más 2 sobre el logaritmo de n más 1 en el denominador, que también tiende a 1. Si a usted no les convence mucho eso, pueden usar la regla del L'Hopital para convertir ese límite en un límite más fácil de calcular. Eso explica todos los cálculos indicados aquí abajo, excepto que aquí al pasar de la penúltima línea a la última, consideran como un producto de límite. Ese primer límite es fácil de calcular, igual a 5. Ese límite es el que calculan por regla del L'Hopital. Por eso aparece un n más 2 sobre n más 1. Y como el límite es 5, mayor que 1, concluimos por el criterio de la razón que la serie diverge. Estos ejercicios los voy a dejar como propuestos. Si bien me interesa volver sobre ellos en una próxima clase en que vamos a tener un poco más de tiempo. Estudia la convergencia de la siguiente serie. Dado que estamos revisando el criterio de la razón, es razonable justamente recurrir a ellos, porque además tenemos algunos factoriales de n y de 2n involucrados en el término general. Hay uno de estos dos en el cual el resultado de calcular el límite va a ser igual a 1, entonces vamos a tener que hacer algo extra para poder dar una respuesta. Así que atención con eso. Y bien, una vez revisado el criterio de la razón, vamos a pasar al criterio de la raíz. Lo único que tenemos que hacer en este caso es cambiar la división de dos términos consecutivos por una raíz enésima. ¿Por qué estamos interesados en hacer esto? Porque en algunos casos al intentar usar el criterio de la razón obtenemos una expresión más compleja en el cual el cálculo del límite no resulta ser muy simple. Y sin embargo, al aplicar una raíz enésima, sí. Entonces, como antes, tenemos una serie de términos positivos, a sub n, y funciona todo exactamente igual, cambiando el a sub n más 1 sobre a sub n por una raíz enésima de a sub n. La explicación intuitiva es la misma. Si existe este límite, incluso omitiendo el caso infinito, el comportamiento del a sub n se parece al de la progresión geométrica con razón L, entonces el comportamiento de la serie de a sub n está relacionado con el de la serie de L a la n, y así las mismas conclusiones de antes. Incluso para explicar que el criterio no es concluyente podemos recurrir también a las series P. ¿Cuándo es conveniente aplicarlo? Cuando el término en general tenga alguna potencia n, o sea, alguna potencia con exponente n. Eso es lo que vamos a revisar en los siguientes ejemplos. Primer ejemplo, estudiar la convergencia de la serie cuyo término general es 4n más 3 sobre 3n más 1, todo esto elevado a n. Si usáramos el criterio de la razón,
uno se convence rápidamente de que la expresión no es muy simple de manejar, así que deberíamos descartar ese cambio. En cambio, podemos usar la raíz enésima del término general que se deshace inmediatamente del exponente, obteniendo así 4n más 3 sobre 3n menos 1, el cual tiende a 4 tercios, que es mayor que 1 y por lo tanto la serie diverge. Un segundo ejemplo un poco más elaborado que el anterior. Estudia la convergencia o divergencia de la serie cuyo término general es 1 menos 1 sobre n elevado a n cuadrado. Al aplicar la raíz enésima nos deshacemos de uno de los factores n en el exponente, así que tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre n elevado a n. Esto nos lleva a un límite de sucesiones bien conocido, 1 más una constante, para el caso menos 1, sobre n, todo elevado a n, tiende a e elevado a la constante que hemos usado. En este caso tenemos e elevado a menos 1, que es menor que 1, y por lo tanto la serie original converge. Y una última pregunta, para lo cual recomiendo no amarrarse al criterio de la raíz, o sea, usen cualquiera de los criterios y teoremas que hemos revisado en clases anteriores. ¿Qué puede señalar respecto a la convergencia o divergencia de la serie cuyo término general es 1 sobre n elevado a 1 más n? Pasemos ahora a revisar algunos ejemplos. La idea por medio de estos ejemplos es que cuando a ustedes se les presente una serie y tengan que determinar si converge o diverge, no estén amarrados a un criterio en particular. Ustedes toman la decisión de qué criterio intentar a partir del aspecto del término general. Así, a menos que se les indique en un ejercicio o use este criterio en particular, ustedes tienen que saber decidir también en base al aspecto del término general cuál es el criterio a utilizar. Entonces, estudie la convergencia de la serie de A sub n, donde la sucesión A sub n viene dada por la siguiente fórmula. Vamos con la primera. 1 sobre n cubo por una expresión elevada a n cuadrado. Se parece a lo que acabamos de hacer, así que podríamos intentar el criterio de la raíz, que se deshace rápidamente de la parte difícil en el exponente. Raíz enésima del término general es 1 sobre raíz enésima de n elevado a 3, el cual tiende a 1, por 2n menos 3 sobre 2n más 1 elevado a n. Aquí la recomendación es en el numerador y denominador dividir por 2n. Y así obtenemos en el numerador 1 menos 3 sobre 2n, o sea, más menos 3 medio a la n. O sea, menos 3 medio dividido por n, quiero decir. Y en otro vamos a tener 1 más 1 sobre 2n, o bien 1 más 1 medio dividido por n. Y aquí en este numerador y denominador usamos el límite de sucesiones conocido del cual hablamos en la página anterior. 1 más una constante sobre n, todo elevado a n, tiende a e elevado a la constante. El otro límite conocido es el de la raíz enésima de n igual a 1. Así obtenemos que esta expresión tiende a 1 sobre 1 por e elevado a menos 3 medios sobre e elevado a 1 medio. Resultado de todo esto, e elevado a menos 2 menor que 1, así que la serie converge. El segundo ejercicio queda propuesto. De hecho, va a decir que queda como tarea. Así que la recomendación es que revisen algún material anterior. Me parece que hemos revisado algún ejercicio de aspecto parecido a esto. Entonces ahí prueban básicamente el mismo criterio. Y deberían llegar a una respuesta. En cuanto al tercero, tengo un producto de división de varios factores y voy a analizar el crecimiento de cada uno de ellos. La raíz cuadrada de n más 1 crece como si fuese raíz cuadrada de n. El logaritmo lo voy a dejar como está, no lo voy a considerar mucho todavía. El n de aquí fuera tampoco. El 2n más 1 crece como si fuese un 2n. Nos olvidamos por un momento también del 2 que está ahí, digamos que crece como n. Así que si dejamos por fuera el logaritmo natural y el tema del factor 2,
tenemos raíz de n sobre n cuadrado, o sea, 1 sobre n elevado a 3 medios. Eso es justamente lo que nosotros hacemos en esta página. Empezamos todo un trabajo para colocar muchos términos. Tenemos 1 más 1 sobre n, esto en raíz cuadrada por logaritmo de n. Abajo tenemos 2n elevado a 3 medios por 1 más 1 sobre 2n. Esta raíz cuadrada, junto con ese término en el denominador y el 2, los voy a agrupar en un c sub n. Y ya sé que cuando n tiende a infinito, este paréntesis tiende a 1, este paréntesis también, así que el c sub n tiende a un medio. Constante positiva, así que todo bien por ahora. Y ahora tengo que analizar el comportamiento del logaritmo de n dividido n elevado a 3 medios. Esto en algún sentido se parece a las series P, en el cual sabemos que con P igual a 1 diverge y con P mayor que 1 converge. Así que si nos olvidamos del logaritmo tendríamos una serie convergente. Y como el logaritmo de n crece más lento que n elevado a una constante cualquiera, positiva, eso nos da margen para colocar algo más grande aquí, olvidándonos del logaritmo y reduciendo el 3 medios. Vamos a reducir un poquito y ya vamos a tener algo más grande que el logaritmo de n sobre n elevado a 3 medios. Ahora, no hay que reducir tanto como para llegar a 1 o menos que 1. Entonces la recomendación es cambiar esto por 1 sobre n elevado a alfa, donde el alfa tiene que ser menor que 3 medios, pero mayor que 1. Aquí prefieren elegir n elevado a 5 cuartos. Así, a sub n sobre b sub n es el mismo c sub n, que ya sabemos que tiene un medio, por el logaritmo de n sobre, y al dividir estas potencias de n obtenemos la raíz cuarta de n en el denominador. Y aquí aplicamos el límite. Sabemos que esto de aquí tiende a 0. Así que a sub n sobre b sub n tiende a 0 porque el logaritmo crece lento en comparación con la raíz cuarta de n, lo cual me dice que el a sub n para n grande es muy pequeño en comparación con b sub n. Así que en el tema de las series también van a estar ordenados esencialmente de esa manera. Y como en la serie del b sub n, la serie de 1 sobre n elevado a 5 cuartos converge, a una serie p con p igual a 5 cuartos mayor que 1, se concluye la convergencia de la serie de a sub n. En cuanto al último, ya vamos a ver sobre el detalle. Podría aplicar directamente el criterio de la razón o el criterio de la raíz, cualquiera de los dos. Tendría que ser manejar solamente lo que está aquí arriba, que es una suma de dos cosas, pero en realidad el crecimiento viene gobernado por el 7 elevado a n. Es decir, el 7 elevado a n en general crece mucho más rápido en comparación con el n. Así que es el que determina qué tan rápido la serie aumenta. ¿Se podría hacer directo ahí? Ahora, tampoco hay mucha pérdida en separar en dos. O sea, analizar 7 a la n sobre este denominador y analizar n sobre este denominador, que es lo que van a hacer a continuación. Entonces separamos en dos. El 7 a la n sobre 2 a la n es 7 medio a la n, así que ese viene a representar el primero. Y en el segundo simplificamos un factor n para obtener lo que está aquí. Si analizamos el segundo término en la serie, podemos utilizar distintos criterios que aquí comparan por medio de una desigualdad con una serie P convergente, así que ella converge. También se puede usar el criterio de la razón de la raíz, o puede haber comparado por una desigualdad con 1 sobre 2 a la n. En realidad hay muchas formas para concluir que la serie del segundo sumando converge. Y eso es un fenómeno que ocurre en ciertos ejercicios de convergencia de series. Digamos, algunos responden bien usando distintos criterios. Así que a tenerlo en consideración. Entonces la respuesta viene dada por el primero. Pero como tenemos 7 medio elevado a n, que en el fondo nos hace pensar en una geométrica con razón mayor que 1, debería ser divergente, el criterio de la razón o el de la raíz nos dan una respuesta rápida.
Aquí usan el de la raíz. La raíz enésima de a sub n es 7 medios por 1 sobre raíz enésima de n elevado a 3, tiende a 7 medios mayor que 1, así que la serie de esto diverge. La serie del primer término diverge. Así que el segundo no es relevante para la respuesta, porque de hecho que sea convergente no va a cambiar lo que pase con la original. Así que la original también diverge. Pasamos ahora a revisar algunos ejercicios propuestos. Vamos a detener la grabación un poco para darle idea de que ustedes tienen que trabajar sobre esto. Intenten resolver por cuenta propia. En cuanto a los ejercicios individualmente, el segundo ustedes ven que es la serie P, entonces tienen que reproducir el razonamiento asociado a la serie P. No lo vamos a hacer aquí en esta clase. En la última, me parece que va a aparecer en la clase de ejercicio, así que ahí lo vamos a revisar. Me voy a concentrar, por lo tanto, en el primero del ejercicio 1 y en el ejercicio 2. De momento detenemos la grabación. Y bien, pasamos a resolver el primero de los ejercicios. Vamos a llamar como A sub n al término general, en el cual vemos que en el numerador hay un producto de números impares, en el denominador hay un producto de números pares, y un término 3 elevado a n más 1. En cuanto a esos productos de números pares y productos de números impares, están relacionados con los factoriales. ¿Podríamos escribirlo con ayuda de ellos? Sin embargo, no lo vamos a hacer así. Ya expresado como producto es manejable si consideráramos el criterio de la razón. Eso lo vamos a anotar aquí en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces tenemos que calcular a sub n más 1 sobre a sub n. Lo que está arriba da origen a un factor 2n más 1. O sea, cuando yo escriba a sub n más 1 van a estar estos factores más un término 2n más 1. Y cuando yo escriba en el denominador el a sub n, van a aparecer esos factores que se van a cancelar con los que venían del n más 1. Solamente a la simplificación sobrevive en el numerador un 2n más 1. De manera similar, en el denominador, cuando yo escriba la sub n más 1, voy a tener estos términos que ustedes ven aquí, con un 2n más 2 extra, y al escribir los del n, aparecen estos, pero en el numerador se cancelan todos, y sobrevive a la simplificación un 2n más 2. Escribo ahora lo que proviene del 3 a la n más 1, más, o sea, evaluando n por n más 1 y por n. Entonces me queda 3 elevado a n más 1. Disculpen. El término n más 1 aparece aquí abajo. Y en el denominador, eso. Como estamos interesados en calcular el límite, y de hecho este tipo de razonamiento era justamente que me permitía atacar con criterio de la razón directamente el último ejemplo anterior, que no lo quisieron hacer de esa manera. En esta expresión, sabemos que tiende a 1, pero para explicar de dónde proviene eso, voy a dividir por la expresión que crece más rápido, que es 2n. Entonces me queda 1 más 1 sobre 2n, el numerador, y el denominador me queda 1 más 2 sobre 2n es igual que 1 sobre n. Y aquí dividimos también numerador y denominador por la expresión que crece más rápido. Tiene que ser lo mismo tanto arriba como abajo. Así que vamos a dividir por 3 a la n. Me queda 1 más un tercio elevado a n en el numerador, y el denominador me queda 3 más un tercio de la n. ¿A cuánto tiende esto? ¿O cuál es el límite cuando n tiende a infinito? Como 1 sobre 2n, 1 sobre n y un tercio de la n tienden a 0, este límite es bien rápido de calcular. Aquí en la primera fracción tenemos 1 y en la segunda tenemos un tercio, menor que 1. Entonces la serie converge.
Pasamos a revisar ahora el segundo. Considera esta sucesión. Lo malo de la sucesión es cómo viene dada la fórmula. Tiene una fórmula cuando n es primo y una fórmula cuando el n no lo es. O sea, cuando n es compuesto o incluso cuando el n igual a 1. Entonces, la aparición de los números primos entre los números enteros es muy errático, como para intentar sacar o obtener una conclusión de esa manera. Sin embargo, tenemos dos opciones, 1 sobre 2 a la n y n sobre 2 a la n. Nosotros sabemos que la primera opción es siempre más grande que la segunda para un mismo valor del n. Así que podríamos incluso comparar más criterio de la raíz, pero hagámoslo directo con el criterio de la raíz. Para eso vamos a observar que 1 sobre 2 a la n es menor o igual que la sub n, y esto a su vez es menor o igual que n sobre 2 a la n. De hecho, la sub n es siempre igual a uno de estos dos números, o sea, ya sea que se alcanza para un valor de n el extremo izquierdo o el extremo derecho. Aquí en esta parte nosotros, como queremos usar el criterio de la raíz, calculamos raíz enésima. Entonces, un medio es menor o igual que la raíz enésima de an, y a su vez esto es menor que la raíz enésima de n sobre 2. Y aquí aplicamos límite cuando n tiende a infinito. En el fondo estamos preparando el teorema del sándwich. Porque este tiende a un medio, es constante. La raíz enésima de n tiende a 1, así que la cota superior también tiende a un medio. Y por lo tanto, ese término general también tiende a un medio. Que es menor que 1. Y como el término general en raíz enésima tiende a un número menor que 1, entonces la serie converge. Observe que, por ejemplo, con el criterio de la razón, el criterio de la raíz, al dividir dos consecutivos hubiéramos tenido cosas del tipo n, a veces 1 sobre n, cosas así, dependiendo de cuándo aparezcan los números primos y los números compuestos. Entonces, no, el criterio de la razón no es muy manejable porque algunos términos se van a infinito mientras otros se van a cero. No era recomendable ir por ese camino. Bien, como hemos dicho, el tercero lo vamos a dejar propuesto para que lo piensen ustedes. Con esto cerramos la primera parte de la clase de hoy. Les voy a mostrar los ejercicios que quedan propuestos para trabajo individual. El primero es determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series. Aquí dice integral, ustedes corrijan porque son series numéricas. Deciden cuál criterio conviene usar. El segundo tienen que determinar la suma de las series si es que existe. No lo hemos revisado, pero sí hemos dado solución a un ejercicio parecido en clase anterior, así que ustedes ahí revisan el razonamiento. Y finalmente analizar convergencia y divergencia de la serie. Aquí una primera que usa factoriales y una que, insisto, también se parece con ejercicios aplicados en clases anteriores. Una vez abordados los ejercicios propuestos, la recomendación de la coordinación es intentar demostrar los teoremas que hemos dado en esta clase, el de la razón y el de la raíz. Nosotros explicamos un momento de idea intuitiva, pero no demostramos, así que ahí ustedes intentan demostrar. Con eso tenemos la grabación, antes de pasar a la segunda parte, que dice relación con series alternadas, convergencia absoluta y condicional. Y bien, estamos de regreso con la segunda parte de la clase de hoy, que dice relación con series alternadas, convergencia absoluta y condicional. En clase anterior hemos revisado la convergencia o divergencia de series donde los términos generales son todos positivos. Pero en ciertos casos vamos a querer analizar esto para series que tengan términos positivos y negativos. Aquí tenemos algunos ejemplos de tales series. Una serie
donde el numerador menos 1 elevado a n más 1 da una alternancia de signos, dividido por n. Esta serie sería 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto menos un sexto y así sucesivamente. Una serie que tiene términos positivos y negativos alternadamente. La segunda también tiene términos positivos y negativos alternadamente, pero ahora, digamos, salvo la alternancia de signos, el término general estaría construido de una manera distinta. Una serie que tiene términos positivos y negativos de forma alternada, como los ejemplos que hemos revisado arriba, se conoce como una serie alternada. Esto, bueno, aparte de la alternancia de signos, o sea, dejando por fuera eso, tendríamos una serie armónica, así que esta se conoce como serie armónica alternada. Y vamos a decir algo sobre la convergencia de esta serie en particular. En este segundo ejemplo, bueno, también es alternada, y nosotros increíblemente, disponemos de una herramienta que nos permite decir si ella converge o diverge, que es analizar el límite del término general. Si nos olvidamos del menos 1 a la n, el término general tiende a 1, así que considerando esta alternancia de signo, los términos pares tienden a infinito, o sea, tienden a 1, los términos pares tienden a menos 1, entonces no hay convergencia y por lo tanto esa serie es divergente. Pero la idea es contar con más herramientas, además de lo que acabamos de decir, para analizar convergencia o divergencia. Entonces ya hemos dado un ejemplo de que el término general, el criterio del término general, si es que así se llama, nos permite concluir divergencia en ciertos casos, la serie alternada. Ahora, para concluir convergencia, vamos a enunciar el criterio de Leibniz. Así nosotros tenemos una serie alternada, el menos 1 elevado a n más 1 da la alternancia. De hecho, estos factores menos 1 elevado a n, o n más 1, o n menos 1, generalmente aparecen aquí. Siempre nos dan una alternancia de signo. Dejando por fuera esa alternancia de signo, tendríamos un término que es positivo. Para que la serie sea convergente, bueno, que este U sub n sea positivo es para tener efectivamente una serie alternada. Mínimo que tendríamos que pedir es que el U sub n tienda a 0, para que multiplicarlo por menos 1 a la n también sea convergente a 0. Digamos, la condición que le da un poco más de sustento a esto, para poder concluir que es convergente, es que la parte positiva, el U sub n, sea, aquí dice no creciente, digamos decreciente en un sentido no estricto. Cada término es menor o igual que el anterior. Así que a medida que vamos avanzando, los términos se van haciendo cada vez más pequeños, siempre positivos, en algún momento pueden mantenerse constantes, pero está prohibido subir. Y ese comportamiento decreciente tiene que ocurrir a partir de algún momento. Entonces, nosotros podemos tener ciertas series en las cuales el comportamiento o la monotonía de los primeros términos sea un tanto errática. Pueden pasar creciente, decreciente, creciente, creciente, varias cosas, pero a partir de algún momento se decide a decrecer. Con esas tres hipótesis, bueno, parte positiva, tiende a 0, decreciente, tenemos que la serie alternada converge. Y eso se ve bastante bien por una primera razón de que, más allá de lo razonable, que la parte positiva tiende a 0, no es mucho más lo que estoy pidiendo para concluir que la serie converge. Y además, todas las hipótesis son bastante simples de verificar. Ejemplo, la serie armónica alternada. La misma que presentamos anteriormente, término general menos 1 a la n más 1 sobre n. Así que tenemos 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto menos un sexto y así sucesivamente. Cumple todas las condiciones del teorema anterior, incluso a partir del primer término decreciente. O sea, la parte positiva, que es 1 sobre n, bueno, valga la redundancia, positiva, es decreciente y tiende a 0. Porque el criterio de Leibniz, esa serie alternada, armónica, es convergente.
Incluso aquí no lo hacen, pero podríamos cambiar el 1 sobre n por un 1 sobre n elevado a p con p positivo. Es como hablar de una p-serie alternada. Y por el criterio de Leibniz vamos a concluir también que converge. Ahora, si tenemos una sucesión de términos positivos, el u sub n que estábamos hablando anteriormente, queremos concluir que sea decreciente, nosotros podríamos restar dos términos consecutivos y analizar el signo, lo cual nos va a dar, esperamos que si funciona el criterio, nos debería dar que es decreciente por lo menos a partir de algún momento. Podríamos dividir dos términos consecutivos y comparar con uno, pero a veces las cosas se hacen un tanto más difíciles, entonces la recomendación es utilizar derivadas principalmente, o sea, convertir este problema de decidir que una sucesión es decreciente a asociar una función a la sucesión, que típicamente viene en el fondo por la fórmula del término general. Uno ve la fórmula del término general y muchas veces se ve natural asociar a una función, como hicimos en el criterio de la integral, la misma idea ahora. Pero ahora solamente estamos interesados en demostrar que la función sea decreciente. Entonces, si la función es derivable y tiene una derivada que es negativa, o cero, a partir de algún momento, entonces la función es decreciente. Y como la función va a ser decreciente a partir de algún momento, entonces la sucesión también, a partir de algún momento. Veamos como ejemplo, ¿qué pasaría si nos piden analizar la convergencia de la serie alternada, donde la parte positiva es 10n sobre n cuadrado más 16? Entonces, ya sabemos que esta expresión es positiva, tiende a cero cuando n tiende a infinito por el tema de los grados de numerador y denominador. Nos falta analizar que sea decreciente. Entonces, por eso el ejemplo se concentra en demostrar que la sucesión es decreciente a partir de n igual a 4. Entonces nosotros escribimos nuestra función correspondiente por la derivada del cociente. Vamos a tener que f' es esta expresión. Entonces el 10 y el denominador son positivos. En cuanto a 16 menos x cuadrado, empieza positivo, así que atención con eso. Y si nosotros lo traducimos a los términos, vemos que el primer término es menor que el segundo término es menor que el tercer término es menor que el cuarto. O sea, si nosotros nos quedamos con el inicio de la sucesión, el comportamiento es al revés de lo que nosotros queremos verificar. Sin embargo, a partir de ese cuarto término, la sucesión empieza a ser decreciente. Entonces, empezó creciendo, pero a partir de algún momento ya empieza a decrecer, que es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, la sucesión a sub n es decreciente a partir del cuarto término. Para efectos del criterio de Leibniz, eso basta. Teoremas. Vamos a revisar la estimación del error para serie alternante. Muchas veces estamos interesados en determinar convergencia o divergencia de una serie, y en caso de que sea convergente, también nos interesa dar una garantía de un valor aproximado. Es decir, nosotros no vamos a poder encontrar el resultado o la suma de la serie, pero podemos proponer la serie aproximadamente igual a este número, dado por una suma parcial. Y queremos decir también no solo eso, queremos decir que el error que estamos cometiendo no pasa más allá de cierto valor. Es como que dijéramos, quiero dar una aproximación del número pi, yo digo de manera un tanto irresponsable, pi es igual a 4. Y eso es un valor aproximado para el número pi. Sin embargo, el error que estoy cometiendo es más o menos grande en cierto contexto. Entonces yo podría decir, bueno, voy a mejorar. Pi es aproximadamente igual a 3.1. Y el error sigue siendo, bueno, es bastante menor que la aproximación anterior, pero todavía hay un cierto error que estoy cometiendo y no estoy dando una garantía de cuánto es, por cuánto me estoy equivocando.
Es distinto decir que pi aproximadamente 3,1 a decir que pi es aproximadamente 3,1 donde el error es menor que 0,1. Eso es lo que me refiero. O si cambiamos el número e, yo podría decir pi, o sea, el número e es aproximadamente 2,71. Y otra cosa más completa es decir, pi o sea, e es aproximadamente 2,71 y el error que estoy cometiendo es menor que un centésimo. Entonces, a eso apunta este tema de la estimación del error. Nosotros teníamos un teorema de tal naturaleza para el criterio de la integral. Para otros criterios no hemos anunciado ese tipo de cosas, pero para la serie alternada sí tenemos una estimación del error, que básicamente dice que si tenemos una serie alternada que cumple las condiciones del teorema anterior, o sea, la parte positiva es decreciente y tiende a cero, entonces la suma de la serie se aproxima usando las sumas parciales y el error que cometemos es menor o igual que el término siguiente de la sucesión, de la parte positiva. Digamos, aquí no es necesario colocar el valor absoluto porque ya sabemos que el usuN es positivo. Y además, que la suma de la serie está entre cada dos sumas parciales consecutivas. No lo vamos a demostrar, pero aquí tenemos la idea gráfica de cuando estamos usando las sumas parciales. Nosotros empezamos en 0, avanzamos U sub 1, retrocedemos U sub 2, avanzamos U sub 3, retrocedemos U sub 4 y así seguimos. Y estamos, digámoslo así, encajonando la suma de la serie, ese numerito L que aparece ahí, entre dos valores que son cada vez más pequeños. Primero está entre 0 y el primero, suma parcial, después viene la segunda suma parcial, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y así vamos reduciendo el espacio. Y siempre la suma de la serie está entre dos sumas parciales consecutivas. Así que el error que nosotros cometemos cuando proponemos una de las sumas parciales es menor o igual que el tamaño de ese intervalo chiquito, que es justamente el término siguiente. Por ejemplo, si yo digo que la suma es aproximadamente la tercera suma parcial, entonces el error que estoy cometiendo es menor que el salto hacia la cuarta suma parcial, es menor que el cuarto término de la sucesión. Revisemos un ejemplo rápido. ¿Cuántos términos de la serie alternada, el término general es menos 1 a la n sobre 1 más 2 a la n, son necesarios para calcular la suma de la serie con error menor que la milésima? Entonces, esta serie cumple la hipótesis del criterio Leibniz, converge entonces, es decir, la parte positiva es decreciente y tiende a cero, y por lo tanto el error que cometemos no sabemos cuánto es, pero es menor que el término siguiente. Entonces, por ejemplo, si yo tomara 100 términos aquí, calculo la suma parcial, el error que nosotros tenemos, este valor absoluto de R sub n, el error que estamos cometiendo al usar una suma parcial enésima, es menor que el término, bueno, si habíamos dicho 100 términos, sería menor que el centésimo primer término. Si yo quiero que el error sea menor que el 0,01, yo digo entonces que el término n más 1 sea menor que 0,01. Si yo doy esa garantía, en particular se cumple para el Rn. ¿Sí? La serie satisface la hipótesis del teorema anterior, entonces el error que estamos cometiendo es menor o igual que 1 sobre 1 más 2 a la n más 1. Como este error tiene que ser menor que 10 elevado a menos 3, o sea, menor que un milésimo, 1 sobre 1 más 2 elevado a n más 1 tiene que ser menor que 10 elevado a 3. Así que 10 elevado a 3, que es 1000, menor que 1 más 2 elevado a n más 1. Así que 2 elevado a n más 1 tiene que ser menor que 999. La primera potencia de 2 en la cual ocurre eso es 2 elevado a 10, que es igual a 1024. Así que con n más 1 igual a 10 estamos listos. Solamente necesitamos tomar 9 términos de la serie para calcular la suma
con un error menor que la milésima. Como ejercicio, verifique el teorema anterior usando esa serie alternada, donde la parte positiva 1 sobre 2 a la n, truncando la serie después del octavo término. Entonces vamos a tomar 8 términos de la sucesión, debería ser n igual a 7. Y aquí tenemos la ventaja, no les voy a resolver esto, sino que ustedes lo van a pensar fuera de horario de clase. Tenemos la ventaja de que podemos calcular la serie con 8 términos, o sea, la suma de n igual a 0 hasta 7. Vamos a tener un valor que es una aproximación para el valor de eso. Tenemos el teorema que da una estimación, nos dice el error no va más allá de cierta cantidad, que debería tener relación con el noveno término. Pero además, fíjense que esa serie es geométrica, con razón menos un medio, así que se puede calcular la suma de la serie. Y conociendo la suma de la serie, ustedes pueden verificar, entonces el error que estaba cometiendo sumando 8 términos es exactamente igual a esto, y efectivamente es menor de lo que me decía el teorema. Entonces ustedes tienen que hacer todo eso. Bien, pasemos a convergencia absoluta y condicional para cerrar la clase de hoy. En ciertas circunstancias nosotros vamos a estar considerando series con términos que no necesariamente son positivos, o sea, algunos son positivos y otros son negativos. Y nosotros vamos a analizar entonces la serie si tuviera todos los términos positivos. De hecho, que es lo que vamos a comentar más adelante en esta misma clase, la convergencia de la serie original con términos positivos y negativos de alguna forma está relacionado con la convergencia de la serie de los valores absolutos. Y en la serie de los valores absolutos tenemos la ventaja de que disponemos de distintos criterios. Primero, una definición. Una serie a su n converge absolutamente, o bien es absolutamente convergente, si la serie de los valores absolutos de los a sub n converge. A pesar del nombre, todavía no estamos hablando de convergencia para la serie de la sub n. Eso es contenido de un teorema que viene un poco más adelante. Esto simplemente, por el momento, es nombre. Tenemos una serie que no necesariamente tiene términos positivos. O sea, una alternada, por ejemplo. Entonces yo me concentro en la serie olvidándome del tema signo. Si esa serie converge, entonces vamos a llamar que la original es absolutamente convergente. Por ejemplo, la serie cuyo término general es menos 1 a la n sobre n por logaritmo de n, con n empezando en 2. ¿Converge absolutamente o no? Entonces yo tengo que analizar, no la serie como está, tengo que analizar la serie con valores absolutos. Es decir, la serie de 1 sobre n por logaritmo de n. Esa serie claramente diverge por el criterio de la integral. Nosotros ya hemos hecho el esfuerzo con, no sé si con la misma función, pero con parecida a ella. Entonces, aquí el término general es positivo decreciente continuo, así que consideramos la integral impropia de 2 a infinito de 1 sobre x por logaritmo de x. La primitiva es logaritmo de x. Así que como integral impropia tiende a infinito. De hecho, tiende a infinito muy lento por el tema del logaritmo de x, pero tiende a infinito igual, eso es lo que importa. Y como la integral impropia converge, entonces la serie, o sea, la integral impropia diverge, la serie también, y por lo tanto no hay convergencia absoluta para la serie alternada. Así toda la serie alternada converge por criterio de Leibniz, creo que lo habíamos comentado, y si no es bastante rápido de revisar. Así que eso es lo que tenemos. Una serie que converge, pero no absolutamente, vamos a decir que converge condicionalmente. El ejemplo anterior, como mencionamos, converge así como está por criterio de Leibniz, pero con los valores absolutos diverge. Ejemplo, la serie armónica alternada converge condicionalmente. Dijimos que como serie alternada converge gracias al criterio de Leibniz, sabemos eso, pero con los valores absolutos la serie armónica diverge, así que ahí tenemos el ejemplo. Ahora, pruebe que
la serie alternada, bueno, serie de menos 1 a la n menos 1 sobre raíz de n, converge condicionalmente y que la suma de la serie está entre 0 y 1. Entonces, como serie alternada converge gracias al criterio de Leibniz, ya lo hemos comentado. Como serie con los valores absolutos es la serie de 1 sobre raíz de n que diverge porque es una serie P, con P igual a un medio, menor que 1. Así que tenemos una convergencia condicional. ¿Cómo justificamos el tema de las cotas? ¿Cómo decimos que la suma de la serie está entre 0 y 1? Por el teorema de la estimación del error para la serie alternada. O sea, empezamos en 0, después vamos hasta 1, después retrocedemos, avanzamos y así. Pero si ya vamos a estar siempre con las sumas parciales entre 0 y 1, así que la suma de la serie también. Tenemos un teorema, criterio de la convergencia absoluta. Si la serie de los valores absolutos converge, entonces la serie original, que tiene términos positivos y negativos, también converge. A ustedes el tema de proporcionar la demostración. Y eso nos permite básicamente clasificar una serie con términos positivos y negativos en una de tres categorías. O bien la serie diverge, o bien converge absolutamente, lo cual significa, gracias a este teorema, que también converge, o bien converge condicionalmente. Esas son las tres situaciones que podemos tener. El recíproco es falso. Si la serie original converge, entonces la serie con valor absoluto no necesariamente converge, como vimos con la armónica alternada. La serie armónica alternada converge, pero usando valor absoluto me queda una que diverge. Ejemplo que lo voy a dejar para que ustedes lo analicen por cuenta propia. Ya tenemos herramientas de convergencia condicional, absoluta y todo ese tipo de cosas, además del Leibniz. Estudia el carácter de convergencia o divergencia de las siguientes series. La segunda alternada. De hecho, es la armónica, o sea, la serie P alternada de la cual estábamos hablando anteriormente. La primera no es alternada. De hecho, el comportamiento del signo del seno de n es un tanto errático como para poder decir algo del tipo serie alternada y este tipo de cosas. Va a tener que hacer alguna otra cosa. Tenemos un teorema que dice relación con una serie que tiene términos positivos y negativos. ¿Y qué es lo que pasa cuando reordenamos los términos de la serie? El teorema en sí dice lo siguiente: si tenemos una serie absolutamente convergente, entonces no importa cómo reordene los términos de la serie, vamos a obtener una serie absolutamente convergente y que tiene la misma suma que la original. Es decir, no puedo cambiar las cosas, absolutamente nada, reordenando términos si la serie fuera absolutamente convergente. Bueno, pregunta para ustedes para que analicen qué podría pasar. Los quisiera decir, pero no podría, para que ustedes lleguen a sus conclusiones. ¿Qué pasaría si reordenamos términos de una serie condicionalmente convergente? ¿Qué tipo de situaciones pueden ocurrir? Finalmente, algunos ejercicios que los voy a dejar como propuesto para que ustedes lo piensen también fuera del horario de la clase. Volveremos sobre esto en la medida de que dispongamos del tiempo. Estudia la convergencia de una cierta serie que tiene una dependencia de una constante alfa real. Es una serie alternada. Y la parte positiva del logaritmo de n elevado a alfa dividido por n. Segundo ejercicio, determine si la serie de seno cuadrado de n sobre n cuadrado más 2 a la n converge o diverge. Ahí ustedes decidan en qué situación están y qué criterios que pueden ocupar alguno para dar una respuesta. En el tercero, vamos a definir una sucesión que depende de un parámetro real beta de la siguiente manera: alfa, o sea, a sub beta, n como el coseno de beta sobre 1 a beta sobre n a la n.
En primer lugar, calcule el L sub beta, que es el límite cuando n tiene infinito de a, beta, o sea, de a, beta, n. Significa, ustedes fijan el parámetro beta, calculan ese límite en n. Ahora, si asumimos, una vez que resuelven eso y asumimos que el beta es un k natural, estudiar la serie de los L sub k. Esto cierra la clase de hoy, por lo cual vamos a observar de qué se tratan los ejercicios de trabajo individual. Primero es una pregunta de verdadero y falso, justificando la respuesta. En general, ustedes ya saben que si es verdadero tienen que dar una demostración y si es falso proponer un contraejemplo. Así que no es confiarse de que todo lo que dice aquí en estas preguntas sea cierto. Ustedes tienen que pensar sobre eso y darse cuenta si es verdad siempre o si falla. Si la serie de los cuadrados converge, entonces la serie original converge absolutamente. Eso es el primero. Segundo, si una serie converge, entonces la serie converge absolutamente o condicionalmente. Tercero, si una serie satisface la hipótesis de la serie alternante, Leibniz debería ser, entonces la solución de sumas parciales oscila entre una estimación superior e inferior para la suma de la serie. Y cuarto, una serie alternante se caracteriza debido a que su término alterna entre pares e impares. El segundo es estudiar cuáles de las siguientes series convergen condicionalmente y absolutamente. Entonces vemos, la primera y la tercera son alternadas, la cuarta tiene un comportamiento un poco más extraño con el tema de los signos y ustedes tienen que analizar cada una si converge o diverge y con los valores absolutos también. El tercero, use la serie para pi cuadrado sobre 6. Nosotros comentamos en una clase anterior de que la serie de 1 sobre n cuadrado, con n desde 1 hasta infinito, es convergente a pi cuadrado sobre 6. Solo fue como comentario porque justificar esa igualdad al pi cuadrado sobre 6 tendríamos que utilizar por lo menos el tema de las series de Fourier, que probablemente lo revisemos bien al final del curso, no lo sé. Si es que no, alguna herramienta un poco más elaborada. Así que ustedes en este ejercicio asumen que dicha serie es igual a pi cuadrado sobre 6. Con esa información tienen que demostrar que esta serie P con P igual a 2 alternada, porque es 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado menos 1 sobre 4 al cuadrado y así, es igual a pi cuadrado sobre 2. Y bien, esto concluye la clase del día de hoy. Hay harto trabajo por revisar aquí. Así que, como siempre, gracias por su atención y nos encontramos en una próxima clase.